Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el sábado de la 26ª semana del tiempo ordinario. Y como sábado nosotros deberíamos hacer una memoria particular de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, porque es primer sábado de mes y porque además es el mes del Rosario, el mes de la Virgen del Rosario, y estamos en las antevísperas de su fiesta. Sin embargo, por ser 5 de octubre, la Iglesia celebra las témporas de acción de gracias y petición, que son unos días que, como su propio nombre indica, la Iglesia destina a que los cristianos den gracias a Dios por todos sus beneficios y le dirijan sus peticiones, sus súplicas, con toda confianza. Se estableció este día porque era ya el final de las vacaciones. Hoy día los niños no comienzan el colegio en octubre, sino un mes antes, en septiembre, y sobre todo era el momento de la recolección de las cosechas y no se podía olvidar dar gracias. Hoy día todo ha cambiado, ni la vida es tan agrícola, los cambios climáticos han hecho que las cosechas se recojan antes, y como hemos dicho, el curso escolar empieza en septiembre y no en octubre. Sin embargo, se mantiene este día. La Iglesia considera algo positivo y aconsejable utilizar 3 días para estas témporas y así dar gracias, pedir perdón y pedir también todas las gracias de cosas materiales y espirituales que necesitamos. Si se puede, se celebran 3 días las témporas. Si no, al menos un día, el día de hoy. Y se proponen distintos formularios de misas para estos días y posibilidades de lecturas. Nosotros vamos a seguir el formulario para cuando las témporas se celebran solamente en un día, concretamente hoy, 5 de octubre. La primera lectura es del libro del Deuteronomio. Este día es conceptuado litúrgicamente como memoria obligatoria, pero es una memoria especial, porque en ella deben hacerse 2 lecturas de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, antes del Evangelio. Y además porque se rompe la lectura continuada que se viene practicando en los días feriados. Hoy hubiera sido el último día de leer el libro de Job, la conclusión, el final de la historia, que es un final feliz, y hubiésemos continuado leyendo el Evangelio de San Lucas. Sin embargo, tenemos una primera lectura del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, una segunda lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios y un fragmento del Evangelio según San Mateo. Lecturas propias. El libro del Deuteronomio es del capítulo 8, los versículos 7 al 18, que dicen así: Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros, que emanan en el monte y la llanura,
tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre. Entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar al Señor tu Dios, no observando sus preceptos, sus mandatos y sus decretos, que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta saciarte, cuando edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes en todo, se engría tu corazón y olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte y para hacerte el bien al final. Y no pienses, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza, a fin de mantener la alianza que juró a tus padres, como lo hace hoy. Este texto del viejo libro del Deuteronomio, el quinto y último libro del Pentateuco, de la Torá hebrea, este libro cobra una extraordinaria actualidad, referida a nuestro pueblo, a nuestra sociedad hoy día, un pueblo que hasta no hace tanto tiempo era cristiano, confesaba a Cristo y vivía de acuerdo con los mandamientos. No todos los individuos, no es que no existiera pecado, pero si lo había, era al nivel estrictamente privado. Y el pecado se ocultaba, porque implicaba una vergüenza. Hoy día, en cambio, los mandamientos no se observan ni a nivel privado ni a nivel público, y el pecado se convierte, en vez de motivo de vergüenza, en motivo de orgullo y de jactancia. Más bien se persigue la virtud y el que habla recordando la ley de Dios. Pues bien, en este libro Moisés hace una especie de discursos de despedida antes de su muerte. Él no llegó a entrar en la tierra prometida, la contempló desde lejos, desde el monte Nebo en que murió, pero no entró jamás en esta tierra y fue sepultado fuera de ella. Y en estos discursos él recuerda y exhorta al pueblo a no olvidar. Es curioso porque nosotros los hombres tenemos la memoria, que es una facultad del alma concedida por Dios para nuestro bien. Y sin embargo, la memoria muchas veces enferma, con una enfermedad espiritual inducida por el tentador. De manera que nosotros usamos la memoria en nuestro daño. Usamos la memoria para afligirnos. Si los tiempos pasados eran buenos, para decir qué desgracia la mía que han pasado estos tiempos. Y si los tiempos pasados eran malos, para decir qué desgraciado soy y cómo el pasado está condicionando mi vida. La memoria a veces la utilizamos solamente para afligirnos y sufrir. Y a veces también
La memoria debería usarse para recordar cómo todo ha sido don de Dios y gracia de Dios, y para recordar continuamente en nuestra vida sus mandamientos, que no son opcionales para el hombre, sino que son mandamientos de Dios, que son necesarios cumplirlos para entrar en la vida, y que si no los cumplimos debemos arrepentirnos al instante de nuestra debilidad y de nuestra maldad, y pedir perdón a Dios. Para eso sirve la memoria. Pero a veces lo que le sirve para los hombres de hoy es para recordar que ellos son fuertes y listos y libres, y todo eso se lo creen a pie juntillas. Están convencidos de que son libres y sabios y fuertes y poderosos. Y son más débiles que jamás. Están más engañados que nunca. Y viven más en esclavitud que jamás. Pero para eso está una memoria enferma. Moisés invita de parte de Dios a ejercitar una memoria saneada, una memoria que nos lleva al bien. Contemplar, en primer lugar, todos los bienes recibidos. Enuncia Moisés bienes que todavía no ha recibido el pueblo, y se le pide que cuando llegue a disfrutarlos, no se olvide de dónde vienen. No se olviden de las promesas de Dios, pero tampoco de sus mandamientos. Hace una descripción, por supuesto, idealizada de esa tierra prometida, una tierra que mana leche y miel, una tierra que es riquísima en todo, en agricultura, en minería, y ciertamente en Canaán hay tierras fértiles, pero también hay desierto y tierras áridas. Pero, insisto, Moisés destaca y subraya todo lo bueno de esa tierra que es regalo de Dios. Por eso es tierra santa, porque es tierra prometida. Y cuando dice comas hasta saciarte, y te hartes y tengas de todo, entonces será el momento de, recordando esto, bendecir al Señor y darle gracias. Porque la alternativa es olvidar los beneficios. Y cuanto más rico se sea, más se tiene tendencia a creer que uno ha conseguido por su propio esfuerzo esas riquezas, y que no le debe nada a nadie, porque uno se lo ha ganado todo con el sudor de su frente, con su ingenio, con su astucia, y que uno, porque tiene mucho, es poderoso, y uno, porque tiene mucho, es libre y no tiene que obedecerse más que a sí mismo, a su forma de pensar, de creer y de sentir, y que no tiene que someterse a ese yugo de Dios, que son los mandamientos, que son su voluntad. Porque eso sería algo terrible. Dice el texto de este libro sagrado: no vaya a ser que cuando abundes en todo, tengas de todo, se engríe tu corazón y olvides al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día? Sino exactamente esto, que una sociedad opulenta, donde no falta de nada, curiosamente es una sociedad muy manipulable por los malvados, por los poderosos de este mundo, por los grandes poderes en la sombra, por los medios de comunicación, sus aliados. Hoy pensamos justo aquello contra los que nos previene Dios en el libro del Deuteronomio. No sea que llegues a pensar: por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Y la ciencia y la técnica del hombre
y todo le es posible, y todo lo que le sea posible es bueno hacerlo, y por qué se va a impedir de ello, si puede hacerlo. Acuérdate del Señor tu Dios. Para eso te sirve tu memoria. Él es el quien te ha dado la fuerza y la inteligencia. Por tanto, habremos de atenernos a las consecuencias de este funesto olvido en que vive el hombre de hoy, en el que vivimos nosotros mismos, que somos pecadores ingratos. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Es de San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Hemos escuchado unos versículos del capítulo 7 de San Mateo que forma parte de ese gran discurso de Jesús que es el Sermón de la Montaña. Es un verdadero discurso programático. Jesús expone cuál es el programa de los ciudadanos del reino, de los que quieren ser sus discípulos y vivir haciendo lo que Dios nuestro Padre quiere. Y lo primero que hace el Señor en este texto es exhortarnos a la súplica. Si nosotros somos hijos de Dios, si es un don, si es una gracia extraordinaria que recibimos en Cristo, entonces, como hijos, hemos de pedir a nuestro Padre. No debemos tener la arrogancia increíble de pensar que vamos a alcanzarlo todo con nuestras propias fuerzas, con nuestro saber, con nuestro ingenio, con nuestra astucia, con nuestro trabajo. La súplica es imprescindible y la súplica brota siempre de un corazón pobre. Por eso este sermón de la montaña ha comenzado con las bienaventuranzas, y entre ellas con la primera, que nos ha dicho: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En una sociedad que valora extraordinariamente las riquezas materiales, ¿cómo podremos alcanzar fácilmente esa virtud de la pobreza de espíritu, del desprendimiento grande de los bienes terrenos para poner toda la esperanza de nuestro corazón en Dios? ¿Cómo hacer de Cristo nuestro Señor nuestro único, nuestro verdadero tesoro? Cuando tenemos tantos tesoros guardados,
tesoros que, como Jesús denuncia en este sermón de la montaña, los puede atacar ya sea la polilla, ya sean los ladrones que horadan las casas. Porque nosotros no ponemos nuestro tesoro allí donde están libres de todas las contingencias humanas, verdaderamente a salvo. No, nosotros preferimos tesoros aquí abajo, porque muchos no creen en otra existencia más que en esta terrenal. ¡Qué tristeza tan grande la de nuestra sociedad y la de nuestra cultura! ¡Qué pobreza, qué indigencia tan absoluta! Haberse mutilado en el hombre lo que es lo más valioso, que es su cualidad de hijo de Dios, su espíritu inmortal, que no se cultiva, que no se alimenta, al que no se contempla. Pedid si tenéis un corazón pobre, pedid si sois humildes, y pedidle al único que os puede dar hasta colmar la medida y volcarla sobre vosotros remecida y rebosante. Pedid y se os dará. Es compromiso de un Dios que nos lo hace. Buscad y encontraréis, pero buscad en el lugar correcto, buscad en el Señor. Llamad y se os abrirá. Llamad a las puertas de la misericordia, utilizando ese llamador de la fe y de la esperanza. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Por qué dicen algunos que es inútil pedir porque Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Quién es el que blasfema así, haciendo semejantes afirmaciones, cuando Jesús nos ha dicho que todo el que pide recibe? Lo que puede ser es que tarde en recibir, que no recibe en el momento que Él quiere. Puede ser que reciba más y mejor de lo que pedía, y no exactamente aquella miseria, aquellas migajas con que se confirmaba. ¿Y todo eso por qué? Porque Dios es Padre, porque es bueno. Y si nosotros que somos malos, clara y gran afirmación de Jesús que nos engloba a todos, si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, Dios que es Padre, pero Padre bueno por encima de toda bondad, ¿no dará cosas buenas a quienes se las piden? ¿Podemos acaso dudar de esta generosidad infinita de Dios, en la que Cristo bendito, nuestro Señor, el Hijo único del Padre, ha comprometido su palabra? ¿Dudaremos de ella? No, hermanos míos, somos malos, pero no unamos a nuestra maldad la desconfianza. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.